Este podcast es presentado por Organización Venezolana de Autismo, Avior, Empre Mujeres y Alma Deportiva. Y estamos en nuestro sexto episodio de Siete Encuentros Podcast. Qué rápido ha pasado, Jesús, esta primera temporada. Dios mío, me siento afortunada y muy agradecida con todas y todos ustedes que siempre están apoyándonos, que están escribiendo sus comentarios, que están difundiendo y compartiendo cada episodio que es hecho con muchísimo compromiso y con muchísimo amor. Bueno, 6 episodios se dicen fáciles, pero no saben todo lo que pensamos, primero para iniciar el proyecto, llevarlo a este formato y con disciplina poder avanzar en equipo para mantener esa rutina, esa dinámica de que cada 7 de cada mes se pueda compartir a las 7 de la noche un nuevo episodio en 7 Encuentros Podcast. Así es, cada mes es un episodio al mes para los que están nuevos en nuestro canal. Ha sido temático. Hoy vamos a tener un episodio que ya les vamos a mencionar, pero nos encantaría que, aparte de que se suscriban, nos dejen en los comentarios qué otra temática, a qué invitados les gustaría tener, qué cosas les gustaría, qué tema que abordáramos acá en este espacio. Y sobre todo que nos ayuden a compartirlo. Hemos recibido buenos comentarios de cómo hemos abordado los diferentes temas y es clave poder compartirlos con los demás para así este mensaje pueda llegar a muchísimas más personas y que nuestra comunidad pueda ir creciendo poco a poco. Así es, así es. Bueno, esta tarde, esta noche o esta este mañana, día, dependiendo cuando usted esté viendo este podcast, vamos a estar abordando una temática especial desde un enfoque familiar, desde un enfoque personal, tanto de los protagonistas de esta historia, y es que un diagnóstico no es un pronóstico, y esto va enmarcado en el 2 de abril, Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Ahora, podemos iniciar el tema haciendo una pregunta. ¿El autismo es una condición, una enfermedad? Son mitos sociales que han existido, sin embargo la ciencia nos habla de que es un trastorno dentro del espectro autista y ahora se ha generado más amplitud al llamarlo neurodiversidad. Exacto, cuando convergen todos el neurodesarrollo. Y bueno, está la neurodiversidad. Este es un tema muy amplio. Queremos aclarar y acotar que no somos especialistas, ni Jesús ni yo, ni en el área. Sin embargo, tenemos una invitada que el ser mamá la hace especialista en el tema. Yo creo que todas las mamás de una niña o un niño TEA son especialistas en el tema, así que por esta razón, Jesús, le queremos dar la bienvenida al ingeniero Cristamar Rodríguez, que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenida, Cristamar, a 7 Encuentros Podcast. Muchas gracias, Patricia, Jesús, por invitarme, muy honrada. Y bueno, y sí, nos volvemos. Así es, nos volvemos especialistas. Eso es, yo creo que clave, pero como mamás yo creo que se desarrolla un instinto y ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es el lema, Jesús, de este 2 de abril desde la ONU? Bueno, la Organización de Naciones Unidas nos invita al siguiente llamado: fomentar la neurodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Esto con el fin de unificar esfuerzos mundiales en pro de la sostenibilidad y mostrar cómo las políticas y prácticas inclusivas pueden impulsar el cambio positivo para las personas en el mundo. Ese es el lema para este 2025 por parte de la ONU. Así que, bueno, yo creo que es importante siempre estar con las tendencias globales, con las organizaciones que están haciendo diversidad de planes, programas, de apoyos para poder visibilizar esta temática, bueno, y todas las que en este programa hemos tocado. Cristamar, te damos la bienvenida nuevamente y queremos saber quién eres tú para que nuestra audiencia te conozca. ¿Quién es Cristamar? Cristamar es un ingeniero de petróleo, egresada de la Universidad de Oriente a nivel profesional, con componente docente y experiencia docente en más de 10 años en el aula, sobre todo a nivel privado, en el ámbito privado y por supuesto en clases particulares y en otros aspectos académicos. Ok, y Cristamar, ¿a qué edad se graduó Cristamar? ¿A qué edad te graduaste? Me gradué a los
23, 24 por ahí. Después de graduada, ¿te casaste? ¿Conociste al que es actualmente tu esposo? ¿Cómo fue Sí, esa mira, parte romántica? Nosotros nos conocimos en la universidad, fuimos compañeros de clase, de guías de estudios y por supuesto de graduación. Nos graduamos el mismo día, en el mismo acto, y compartimos también la elaboración de nuestra tesis de grado. Entonces, vale, pero esto, somos compañeros desde mucho tiempo. Exacto. Y después que se casan, bueno, después que pasan todos estos logros conjuntamente y se casan, ¿cuánto tiempo quedaste embarazada? Bueno, digamos que uno esperando el momento, entonces vamos a esperar un poquito, ya va, me falta esta meta, este objetivo. Entonces sí, después de 10 años, teníamos 10 años ya como pareja cuando decidimos, bueno, vamos, es el momento, es un temor, ¿no? En esa expectativa, ¿será que estamos listos? ¿Será que es el momento? Entonces, ¿y cuántos años tenían? Tenía ya 34 años. Y ven acá, quedas embarazada, ¿y qué pensaba tú y qué pensaba tu esposo mientras en esa dulce espera? ¿Qué expectativa tenían del embarazo? Bueno, el embarazo llegó, fue planificado, dentro de todo lo que sucedió fue planificado, y sí, fuimos al médico, nos preparamos y todo eso, y bueno, sí, llegó el momento, pasó. Listo, pero ¿qué pasa? Al tercer mes de embarazo, entonces comienzo a presentar en conato de aborto, lo que me hizo estar en reposo el resto del embarazo. Fueron unos meses duros, pero gracias a Dios se dio, resultó, el tratamiento fue efectivo y bueno, nació Fernando Andrés. Así es, que es otro de nuestros protagonistas el día de hoy, tienen que conocerlo, es una maravilla. Y de acá nace Fernando Andrés, ¿y en cuánto tiempo te das cuenta tú de que algo estaba pasando? Mira, como mamá primeriza, indiferentemente de mi edad, al quedar embarazada y esto, entonces me dijeron, yo lo tomé como un chiste, ¿no? Pero entonces el doctor me decía, tú estás añosa. Y yo, caramba, qué forma tan sutil, tan educada de llamarme viejita. Ay, no, pero con 34 años. Imagínate tú. Sí, mira, en un país en donde la tasa de natalidad por lo general está en auge, son mujeres muy jóvenes, pues. Comienzan a edades muy tempranas a tener sus hijos. Ya yo estaba añosa. Bueno, pero bueno, muy ese mal concepto hecho, está... exacto. Bueno, pero no, pero es el término, es el término violento. Es más, es el creo que término. la juventud es hasta los 35 años, lo ha dicho recientemente. Pero es que así fuera hasta los 40, es un discurso violento, porque Sí, tu sí. médico es casi que tu persona de confianza después de tu esposo. Sí, pero doctor, por donde quiera decirte nos que es el escuche, término, no lo vuelva a hacer. es el término técnico que se utiliza en el caso de mujeres que ya pasan los 30. Pues. Bueno, imagínate. Entonces, ¿cómo te explico? Entonces, el médico llevó el embarazo con todo lo delicado que estaba y eso, y el niño nació sin problemas, fue por cesárea. Él tuvo su desarrollo normal, o sea, como todo bebé, pero nos empezamos a dar cuenta de que se le estaba retrasando el lenguaje, la obtención del lenguaje, las palabras. Entonces lo que hacía era, como madre, al fin uno empieza a reconocer el gruñido de la sed, el gruñido del hambre, el del sueño, y la palabra no llegaban. Entonces ya me empezaron a sugerir, ay, ¿por qué no lo lleva? Ay, no, ¿será que tiene empezamos por el oído, ¿será que tiene un nivel de Una discapacidad sordera, auditiva? de discapacidad auditiva, sí? Entonces empezamos a sonar las alarmas, pues. ¿Y cómo era Fernando Andrés, aparte de todo el tema del habla que me refieres, en la parte de seguir instrucciones, en la parte conductual? ¿Era tremendo, era inquieto, seguía las instrucciones? Era inquieto y a veces no te atendía. Tú lo llamabas y no volteaba, no atendía su nombre. Entonces eso también nos hizo ruido. Y bueno, el primer médico que visitamos, por supuesto, fue el pediatra. El pediatra nos remite a un foniatra.
efectivamente lo llevamos, ¿no? Él está bien del oído, él escucha bien, le hicieron su examen y su estudio. Entonces el foniatra, da la casualidad de que en ese momento esta foniatra estaba como prestada a una institución que se llama CAIPA, entonces Centro de Atención Integral para Personas con Autismo. CAIPA es una institución de nuestro país, Venezuela, que atiende personas con autismo desde la primera infancia para dar estimulación temprana y poder hacer la integración a escuelas regulares. Y bueno, ella en su experiencia, porque como atiende a estos niños con la condición, nos hizo el llamado. Mira, nos puso en el informe, ella nos hizo un informe, estudio posible, el caso de TEA en curso. Y nos remite al neurólogo. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía 2 años ya. Okay. El niño, y entonces ¿Y los decía, primeros signos de alarma a qué edad aparecieron o a qué edad te diste cuenta? oye, al añito que ya todo niño debería tener un vocabulario, papá, mamá, agua sí. Frío, hambre. Entonces, lo del no, eran ruidos, gruñidos que uno interpretaba, pues. Como te digo, uno aprende a interpretar el ruido del hambre, el ruido de la sed, el ruido del sueño, y así. O sea, que ya tenía 2 años y medio Sí. cuando empieza la intervención formal, Sí. vamos a decirlo así. Después de CAIPA, ¿qué recorrido hiciste? Bueno, lo llevamos al neurólogo. No teníamos los recursos en ese momento, puesto que acá en el oriente del país es costoso en realidad tener digamos, el recurso para obtener una cita médica, y las instituciones públicas, que sí las hay, pero es muy tardío. La lista de espera es bastante larga, y entonces tú pides una cita, te la dan, pero te la dan dentro de 6 meses, por ejemplo. Entonces en esos 6 meses se pierde tiempo. Y uno opta por ir a lo privado. Entonces, gracias a una fundación que está por ahí, de una señora que la estoy viendo, pero Disimuladamente. Se hizo el contacto, y bueno, nos hizo la cortesía el doctor Indriago, A quien le mandamos un saludo muy grande por ser siempre presto a apoyar no solo la Fundación Soy Crear y Entre Mujeres, sino a todas las fundaciones que siempre le solicitan el apoyo, un compromiso social y un compromiso con la neurodiversidad. Así que, doctor Indriago, desde aquí un saludo muy grande muy para especial. usted. Y bueno, efectivamente asistimos ese día, y él lo revisó y lo dejó que se desenvolviera por el consultorio, y yo atrás, y yo, no, déjalo ser, que yo necesito observar. Entonces, efectivamente, sí, mira, sí, tu hijo tiene autismo, tiene TEA. Y yo me quedé así, ok, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Entonces, bueno, tal cosa, me explicó, y te recomiendo que, aunado a este diagnóstico que yo te doy, lo complementemos con la parte psicológica, porque esto es un diagnóstico multidisciplinario. Eso fue lo que me dijo él en ese momento. Y bueno, lo remitió también. Y desde ese momento, bueno. ¿Y ahora qué pasó cuando te dieron cuando llegaste a casa, que compartes la noticia y que te acuestas ya así como en frío y te detienes a pensar del diagnóstico? ¿Qué sintió Cristamar, la mujer, la mamá, sola, sin tener el ruido de la rutina, de todo lo que está en el día a día? No, mira, esto fue un golpe, un balde de agua fría. Fue duro, sí. Fueron momentos duros, porque entonces tú te empiezas a, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Entonces te empieza la cabeza a maquinar todo este tipo de preguntas. ¿Qué será? ¿Eso se hereda? Yo en mi ignorancia en ese momento decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces ahí es donde él me dijo, el doctor en ese momento me dijo, tienes que leer. El poder está en el conocimiento. Tienes que leer para poder entender qué está pasando con tu hijo y qué va a pasar con tu hijo. Y entonces empecé. ¿Y cómo empezaste? O sea, a nivel de redes. Sí, mira, ¿Cuáles fueron empecé esas? a buscar libros. Primero libros, yo soy de la vieja escuela, el libro, el físico.
Entonces, al no encontrarme una literatura técnica entonces sí empecé una investigación en línea y sí encontré el manual de diagnóstico, encontré otras literaturas, encontré la definición como tal de qué es el autismo, de qué va eso. Y esa sensación, Cristamar, que tenías al principio, porque a mí me gustaría resaltar, porque muchas mamás nos están escuchando y nos están viendo. Y digo escuchando porque también estamos en Spotify, que por ahí no nos ven, pero sí nos escuchan. Muchas mamás que están ahorita observando este programa y que están escuchando, quizás se sienten como te sentiste tú en algún momento. Quizás se culpabilizan, quizás culpabilizan al esposo. No sé, Jesús, hay tantos sentimientos encontrados. En momentos hasta el mismo niño o niña. De un diagnóstico que no me cuidé en el embarazo. O sea, quizás hay tantas preguntas que es importante cómo Cristamar, después que pasa esa tormenta de pensamientos, de emociones, de sensaciones, que no nada más le pasa a Cristamar. Cómo Cristamar pasa de eso a empoderarse para poder empoderar a su hijo. Porque al final yo creo que el secreto en el éxito de cualquier diagnóstico es que nos empoderemos como mamás para poder empoderar a nuestros hijos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese punto que tú dijiste? Hasta hoy lloro, hasta hoy me echo la culpa, hasta hoy soy víctima, a partir de hoy hago tal cosa. ¿Cuándo fue ese punto de quiebre que tú dijiste hasta hoy? Mira, eso pasé como una semana después de esa cita. Yo digo, de ese duelo te duró una semana. Sí, yo una semana, Dios mío, ¿qué es? Y yo veía al niño, pero si yo lo veo bien, sí, yo lo veo bien. Entonces, pero para mí, como les dije, en mi ignorancia, mi hijo estaba bien, porque en realidad no había tenido ese patrón de compararlo con otro bebé, pues. Aparte de eso, llega la pandemia, el aislamiento, enciérrate, protégete, no salgas de casa, y eso también colaboró mucho a eso, que nada más éramos nosotros 3 o 4 personas que estábamos en casa. Y entonces ese confinamiento, yo decía, no, eso tiene que ser porque es que él no ha tenido contacto con otros niños, le falta socializar. Y todavía en mi negación, ¿no? Yo voy a consultar a otro médico, pero no. Era eso. Pues. Ahora, cuando tuviste esa conversación con el doctor, ¿qué te anticipó? Porque hablamos del autismo como quizás dificultades para la interacción social y también para la comunicación. La comunicación. ¿Cuáles fueron esas advertencias que de pronto él te hizo y dijo, puede pasar esto, tenemos que trabajar en esto y de esta manera? Sí, mira, él en su experiencia, por supuesto, él ha visto N casos, entonces él sabe. Él me dijo, mira, tiene el aleteo propio del autismo, Okay. camina en puntica, la cuestión del lenguaje que no lo ha adquirido todavía, o sea, son señales que son típicas del trastorno, pues, del TEA. Y tienes que abocarte a eso, y me remitió a todos los otros especialistas, me dijo, busca al psicólogo, búscate al foniatra para que confirme la cuestión del oído y lee. Una atención interdisciplinaria. Sí. Y me dijo, lee. Busca para que entiendas lo que está pasando con tu hijo, tú tienes que leer para poder entender lo que le está pasando. Sí, yo creo que ahorita hay mucha información gratuita en redes sociales, hay mucha información de muchas organizaciones a nivel mundial que tienen mucho material de lectura, material pedagógico, cursos. O sea, creo que ahorita hay muchísimas actividades que cualquier mamá, cualquier familia puede acceder, incluso gratuitas, a muy bajo costo, para poder entender primero lo que está pasando y también después dar el apoyo necesario. Ahora, en aras de ese entendimiento que has mencionado a la familia, y es crucial, ¿no? Porque esto no es un camino que se transita solo, individual. ¿Cómo fue para ti, de pronto, para que tu familia entendiera eso que iban a vivir? ¿Cómo apoyarse? ¿Qué cosas hay que evitar? Porque también implica la alimentación, la interacción y tantas cosas más. Ahora una pregunta.
En el diagnóstico estaba tu esposo contigo, Fernando, estaba ese día cuando les dieron el diagnóstico. Sí. ¿O te tocó a ti hablar sola con él? No, a mí me tocó hablar sola con el médico porque como estábamos recién saliendo de la pandemia, solamente podía entrar un acompañante a la consulta y con su tapaboca y con todas las medidas necesarias, pues. Y entonces solamente él estaba esperando afuera, en la sala de espera, y entré yo con el niño. Cuando le dijiste a Fernando, oye, no sé, se me quedó viendo y me hizo así como que dudó y se quedó en silencio, no me dijo más nada. ¿y has preguntado alguna vez a tu esposo qué sintió él en ese momento? Tú sabes que los hombres son diferentes. Pero tú le has preguntado a él. ¿Qué sintió en ese momento? Sí, por supuesto, hemos tenido esa conversación en los dos solitos. Mira, Fernando, tal cosa. No, sí, me dijo, no, sí, fue abrumador, me dijo. Fue un golpe. Porque uno como padre tiene expectativas, ¿no? Tiene expectativas acerca de lo que quieres que tu hijo sea, o quieres que tu hijo estudie, o quieres que tu hijo logre. Claro, porque parece que el embarazo primero está aquí. Ajá, sí. Y después, si te dicen que es niño, entonces, ay, quiero que sea futbolista, quiero que sea como esto. O sea, empiezas también a hacerte un plan de vida que al momento de un diagnóstico pareciera que se cae. Que se cae. Pareciera, pero solo pareciera. Entonces, sí, mira, sí, entonces, pero como digamos que los hombres no lloran, vamos a ponértelo de esa manera, asimilan, entre Eso es un estereotipo. es un estereotipo, es cultural, es de género, es como sea, él se hizo el duro. Él se hizo el duro, pero sí, por supuesto. ¿Y tú quisieras que invitáramos a Fernando a esta conversación? ¿Te gustaría que lo invitáramos? Sí, claro. Entonces vamos a invitar a Fernando, quien además él también es ingeniero, pues se grabaron juntos, ya lo escucharon, también es docente, es un hombre empoderado. Tenemos aquí un hombre empoderado. Bienvenido, Fernando, a Vamos esta conversación. Vamos a apoyarlo con el micrófono, Camila. A este podcast. Camila, en el equipo de producción. Bienvenido, Fernando, a este podcast. Yo tengo que acotar que esta es una familia que quiero con el alma, porque además he visto su crecimiento, su formación, su unión, su compromiso. O sea, es un caso de éxito que para mí es un honor tenerlos aquí hoy. Así que bienvenido, Fernando. Gracias de nuevo a los dos. Fíjate, Fernando, nosotros estábamos hablando con Cristamar un poquito de ti ahorita, en tu ausencia. Cuando veas el capítulo entenderás de qué estamos hablando. Pero básicamente estamos comentando qué pasó, qué pensaste tú cuando Cristamar salió a la consulta y te dijo el diagnóstico de Fernando Andrés. ¿Qué sentiste? Bueno, en parte, cuando ya uno acude a una consulta, uno en realidad está como que ya tiene como una idea, ¿no? Una idea vaga de qué esperar, ¿sí? Pero también siempre está lo principal. Ojalá no. Estábamos en esta sociedad, como le digo yo a muchas personas, que tener el niño que está dentro de una condición, oye, es tener loco de la casa. ¿Ok? Ese mito. Es lo que dice la Sí, gente. sí, mito eso era que existía en el pasado. Sí, Porque yo creo que sí, eso ya afortunadamente las personas se han ido sensibilizando, ¿no? Exacto. Y ya no es eso que te ve en la calle, todo el mundo te ve como que el elemento de curiosidad, porque mira, ve, lleva el muchachito que es especial. Esa era así decían, ¿no? Los niños especiales. Bueno, en parte, como les dije, ya yo venía. Les dije, bueno, vamos a llevarlo y que nos digan, vamos a estar seguros. Pero sí, uno, al guardar esa esperanza de que mi muchacho no, por ese criterio con el que veníamos, oye, fue duro. Es duro. Primero, Fernando Andrés, mi hijo, mi único hijo. Entonces también el ego de hombre, varón, mi único muchacho, oye, está dentro del Y qué importante espectro. que digas eso, Fernando, porque es parte de lo que nosotros queremos resaltar. Porque normalmente es a la mamá a la que se le hace el abordaje, la que se le hace la intervención, porque normalmente es la cuidadora principal en cualquier caso de niña o niño con discapacidad, con autismo o con cualquier tipo de enfermedad o condición, ¿no? Y los papás pareciera que están relegados.
sea, el papá parece que solo se limita a ser proveedor y nada más, en los casos donde se queda. Porque hay muchos casos, lamentablemente, que cuando hay una niña o un niño con una enfermedad, una condición o discapacidad, pues quedan solas las mamitas. Y qué importante. O al contrario. O al Depende. contrario, también ha pasado. Sí tenemos casos, es verdad. Y qué importante es que otros hombres te escuchen hoy y sepan que no son los únicos que tienen esa sensación o ese sentimiento. Y que sepan que no está mal sentirlo, que es algo cultural, que es un choque cultural que nos han sembrado. Claro, por supuesto. Y que puedan verse reflejados en ti, pero también en ese caso de éxito, cómo lo han manejado y cómo lo han ido llevando ustedes. Después que pasa ese choque, que ustedes, bueno, conversan, dan el diagnóstico, ¿qué deciden ustedes? ¿Cuál es el plan de acción que ustedes deciden hacer? Wow, a la aplicación del plan. Durante el duelo, ok, porque sí se siente, es un duelo, ¿sí? Entender ahora tu niño es normal, tu niño es normal, simplemente que él percibe ahora o percibe las cosas diferentes, ¿sí? Bueno, vamos a ayudarlo y ayudarlo sin tenerle lástima, porque en realidad el mundo de afuera, como le decía yo en ese momento, la sociedad no está preparada para ellos. Ujú. Quieren que ellos se adapten a la Exacto. sociedad. ¿Me entiendes? Y entonces empezar. Vamos, Fran Andrés. Uno de las principales cosas, por ejemplo, los indicadores que ellos no ven a las personas al rostro. Están hablando con ellos y ellos están. Y la gente cree que es que no le están prestando atención. Ellos están en todo. Pero entonces ir ese poco a poco. También, por supuesto, yo no tenía experiencia alguna con respecto a lo que es el manejo de Claro. un chico que tenga una condición, ¿me entiendes? Que esté dentro del espectro. Pero bueno, un proceso de crecimiento. Ya iba a caer en ese punto, porque ustedes se han visto reflejados en Fernando Andrés en algún momento. Reflejado aquí. ¿Te has dado cuenta que tienes algunas conductas que Fernando Andrés? Claro, por supuesto. ¿Me entiendes? Yo ahora, mira, después de tanto tiempo, yo le digo a mis amigos, no, mi chamo tiene 7 años, tal cosa. Es un niño que está dentro del espectro, ¿sí? Y la gente me queda viendo así, ¿qué es eso dentro del espectro? No, dentro del espectro autista, ¿sí? Pero ya no me ven como con eso que uno lo dice, lo decían antes, bueno, mi muchachito está dentro del espectro. O sea, como con una, Pobrecito, Como con una con vergüenza. Exacto. ¿ok? Pero resulta que Porque sencillamente el niño no lo define su condición. No. Lo define el ser persona. Como El ser niño, persona. o sea, Sí. no te define. Sí. Y eso qué importante es lo que está refiriendo Fernando, porque es parte de lo que nosotros hemos comentado, de la percepción que tenemos en la sociedad y cómo las campañas de sensibilización se han ido calando, claro, cómo el entendimiento y el tener ese poder que te decía a ti, Indriago, de ese conocimiento te hace entender de que no es pobrecito, no. de que percibe las cosas distinto, de que tiene talento y preferencias como cualquier Claro. persona. Tiene Ahora- desafíos, pero puede lograr sus cosas, sus Sí. objetivos, Y bueno, y y- volverse una persona totalmente independiente y autosuficiente. Sí, bueno, hablar de autismo también lleva como una bandera promover la inclusión. Han hablado de que esta noticia la recibieron en un momento de pandemia mundial donde la exigencia era el aislamiento, siendo el aislamiento una de esas barreras que prácticamente va en retroceso para lograr esa interacción social. Cuando ya en condiciones normales y pandemia se da ese llamado para ir a las aulas, ¿cuántos años tenía Fernandito y cómo fue ese proceso? Ok, bueno, el proceso no fue fácil. Por eso. No fue fácil. No fue fácil porque primero por estar dentro de la condición, Fernando Andrés retardó un poco lo que fue su control de esfínteres. A Fernando Andrés no nos lo aceptaron inicialmente en los colegios. Porque hasta que la condición era si no controla los Si no esfínteres, controla no los lo puedo esfínteres, no. recibir. Entonces Fernando Andrés ya estaba en edad escolar para ¿Cuántos comenzar. años? 5. 5. Ok. A los 5.
Y entonces, bueno, lamentándolo mucho, no lo aceptaron. Adicional de que no solo era eso, en cuanto se les comentó, porque nosotros siempre hemos sido abiertos. O sea, no vamos a ocultar a Fernando Andrés. Fernando Andrés como persona tiene derecho de ser reconocido. Ujú. Así que Qué bello. desde la escuela, desde que está Fernando Andrés, no, mira, nuestro chamo, él tiene diagnóstico, le diagnosticaron como un niño TEA, nivel 1, y todas las indicaciones, fuera de lo que pudiera decir, porque a veces también llevamos el informe a una Ujú. escuela, y en realidad la gente que lo lee no sabe nada ¿Una de escuela pública o privada? pública. Ok, un Pública. reto. Un Por- reto pasa- porque ese qué equipo pasa con- Porque multidisciplinario eso a fue veces integración, no se Jesús. encuentra. Es porque nos sugirió, el doctor Indrago nos sugirió, no lo metas en escuela especial. Llévalo. Claro, porque cada caso es tan particular, es Ujú. importante aquí también aclararlo, ¿no? Cada caso es particular porque va a depender incluso de la estimulación que Ujú. tenga en el entorno. Y ustedes, por lo que estoy percibiendo, lo que estoy escuchando, han ido un desafío a la vez, Claro. un objetivo a la vez. Sí, o sea, primero mira. es el lenguaje. Pasamos esta etapa, vamos al diagnóstico, pasamos esta etapa, vamos ahora al control de esfínter, y cada objetivo irlo logrando para también ustedes sentirse como padres con una autoestima fortalecida, porque quizás no es fácil tratar de atender todos Ujú. ¿sabes? Todos los Los desafíos aspectos al todos mismo los tiempo, aspectos sí. al mismo tiempo. Bueno, primero porque imagínate tú una pandemia, cómo tú haces una cantidad de actividades cuando ni siquiera, cuando la prioridad era cuidarnos para no morirnos, Tal cual. ¿sabes? Mira, con Y lo respecto- económico. El También. aspecto económico. Con respecto a las instituciones, tú llevas a tu niño, un cupo, ¿qué grado? ¿Edad? ¿Qué grado? No, inicial, ajá. Control de fin de, sí, ajá. Pues, le van poniendo. Entonces, pero mira esto. Y uno enseña el informe, uno lo muestra. Ah, ok. Bueno, nosotros no tenemos docentes especialistas aquí, no contamos con este recurso. Llévalo a no sé dónde, llévalo a tal parte. ¿No has considerado meterlo en una escuela especial? Y tal. Entonces, no. Tú referiste al CAIPA. Quiero que mencionemos qué es el CAIPA aquí en Venezuela. Le quiero mandar un saludo a la profesora Ana Allen, que es una profesora que ha apoyado muchísimo niñas y niños en nuestro estado en Anzoátegui. Pero explica tú qué es el CAIPA y cuál fue tu experiencia con CAIPA. Bueno, mira, al no recibirlo en ninguna escuela por la cuestión del cupo, por la cuestión del no tengo el recurso, recurrimos a CAIPA. Y entonces CAIPA, las siglas de CAIPA son Centro de Atención Integral para Personas con Autismo. Es una institución, está adjunta al Ministerio de Educación, es pública también, pero las docentes que ahí trabajan, que ahí laboran, son docentes en educación especial. Y bueno, y ellas hacen vida ahí en la institución y junto con todos los niños que presentan diferentes niveles de TEA. Y allí ellos compensan, o sea, llevan al niño a las Sí. competencias que necesitan para pasar a otra institución regular. Sí, por supuesto. Algunos los remiten a unos programas especiales, otros sí, dependiendo de la profundidad de su TEA, del compromiso. Sí los remiten a escuelas especiales, pero entonces eso es a medida de que el muchachito o la niña, el niño va evolucionando. ¿No? Y va a depender también si tiene comorbilidades, si tiene otro tipo de discapacidad. Todo Por eso es que se ve ahí. Cada caso, bueno, es tan particular, pero en general creo que has dicho cosas importantes, como que ha sido el abordaje primero con neurología, psicología, y bueno, neurólogo y psicólogo darán los lineamientos generales para las otras disciplinas que deban ser Por abordadas. supuesto. Eso es importantísimo, ese abordaje inicial, Sí. que no se quede en que usted le va a hacer el diagnóstico porque leyó en internet o en Instagram o en TikTok No. X o Y cosas, sino que El buscar profesional. diagnóstico debe ser emitido por un profesional, un especialista en el área y que esté, por supuesto, certificado en el área, pues, para Sí. poder Yo quiero entonces retroceder un que tenga poquito al validación. tema familiar, porque sí creo que es importante esto como pareja. Y yo me voy a ahondar un poquito aquí en la intimidad de ustedes, ¿no? Con su permiso. Y sin él también. Ya, sí, ya. Ah, ok. Con permiso, También. sin permiso. ¿Qué es más fácil, pedir permiso o pedir Tuvieron, perdón? exacto, tuvieron crisis matrimoniales en medio de todo este proceso, desde los signos de alarma, diagnóstico y cada desafío. ¿Han tenido o tuvieron algún tipo de crisis matrimonial, familiar,
y lo han superado. Sí. ¿Crisis? Sí, por supuesto. Imagínate, desde el simple momento en que cómo ve ella la crianza ahora de mi niño, cómo lo veo yo de la crianza, como ahora como padre, ¿sí? Ya ahí tuvimos el primer choque. Listo, ¿sí? Sí, yo soy mamá gallina, Ujú. abajo de la alita aquí. ¿Ves? Esto Entonces, por eso es que lo pregunto. Yo soy un poco más liberal. Me la ando jugando siempre a la integración. Vamos, Sí. vamos a martillar. Vente, vamos allá a la bodega, pero ahora nos vamos a meter por aquí. O sea, móntate un momentico aquí en este murito. Móntate. Estimulando, buscando Claro, elementos de buscando, estimulación. ¿sí? Y que la mamá no te vea. Hija. Se va a caer. No. ¡Cuidado! Bueno, pero si se cae, se cayó, porque igualito cuando el muchachito se cae, jugando, se raspa. Pero es que él yo sé que. Bueno. Pero sí. ustedes como pareja. Sí, mucha. Porque De eso es más. importante, De porque yo más. creo que es normal. Entonces, lo que yo Y quiero todavía tenemos. mostrar, y las que faltan. ¿Por Claro. qué? Y las Porque que en este faltan. proceso, por supuesto, sí, es que es un proceso. Claro. No sí. es que no creen que es una fórmula mágica. Ujú. ¿Y quién los ha mantenido juntos? Él primero. Primero nuestra responsabilidad con él. Con él. ¿sí? Ahora, hemos ¿Y hablado... ¿Y ese amor entre ustedes como cuando se graduaron sigue intacto? ¿O más maduro y más fortalecido? Es diferente. Evoluciona. La Eso Evoluciona. evoluciona. Es diferente. Claro, se transforma. Primero no somos ya las personas que éramos en aquel momento. Y bueno, y si cambia. Ujú. Cambia a una nueva. A otro nivel. Sí, ¿no? Next. Next. ¿Qué le dirías a Cristamar que no le has dicho en relación, bueno, a todo lo que han vivido ustedes como padres, como pareja y como familia? Porque sabemos que detrás de ellos dos hay una familia gigante que los apoya, vecinos, compadres, amigos, que están alineados también a ese mismo estilo de crianza y eso es importantísimo. Pero, ¿qué le dice Fernando a Cristamar? A esa mamá, a esa mujer que tiene enfrente, que, bueno, que ha hecho tanto por Fernando Andrés. ¿Qué le dirías tú? Que quede esto para el recuerdo y como un testimonio para que tu hijo, cuando esté más grande, lo vea. Wow, qué orgullo. Estoy orgulloso porque le has brindado ese amor a tu hijo sin lastimarlo, sin ponerlo en menos, ¿sí? Ha sido un gran apoyo. Ha sido un gran apoyo porque solo no hubiera podido. ¿Y tú qué le dices a Fernando? Solo yo no ¿Qué hubiera le has podido. dicho? Te admiro, Cristamar, te admiro. Oye, mira, somos dos. Nos admiramos, nos respetamos y estamos por él y para él. ¿Sí? Qué bonito. Qué bonito porque hemos hablado sobre todo de cómo han favorecido el aprendizaje para Fernandito y qué especial ver ahora lo que ustedes han aprendido Ya, justamente ya activaste la alarma. No se vale. justamente de él para, bueno, fortalecer el núcleo familiar y ver más lo que nos une, lo que compartimos, los valores que nos sostienen, Sí. las enseñanzas que se convierten en recuerdos para todos dentro de la familia, y de eso se trata. Y el O sea, fortalecimiento como pareja, ¿no? Porque creo que he visto muchas veces que las mamás nos convertimos en solo mamás. Sí. O los papás se convierten en solo papás y se olvida ese vínculo que nos unió, porque estamos atareados, estamos sumergidos en el diagnóstico, en cómo resolver, en el dinero, en el trabajo. En la terapia, y para allá, y para acá. Exacto, y se pierde. Y qué bonito es buscar esa reconexión y decir, no, nosotros seguimos juntos, no por una responsabilidad, sino porque nos seguimos amando, que este amor cambió, este amor es más maduro, este amor está fortalecido porque todo lo que hemos pasado y superado, porque Fernando Andrés tiene hoy 7 años. 7 años. Está en segundo grado. Primer En grado. En primer grado. Es un niño encantador que yo no sé si ustedes quieran conocer. ¿Será por que- favor, yo creo que sí. Sí, Vamos ¿verdad? a decirle a Camila para que invite a Fernandito, que tiene anhelo Ay, por sí, saludar. él quiere salir en YouTube porque él La quiere cámara. ser viral. Tal cual. Y quiere saludar a la cámara, hablar por el micrófono. Fernandito, Ahí en el medio, bienvenido. Anda.
Cuéntanos. Bienvenido, Fernando, acá a nuestros 7 encuentros podcast. Vas a salir en YouTube y te vas a volver famoso y viral. Saluda a todo el mundo. Gracias. Sí. Mira, Por puedes aquí, ver aquí está la aquí, cámara, aquí, ¿eh? aquí. No, Pero no, sentado ahí. sentada ya. Desde Aquí allí. donde estamos, la cámara ya nos graba, papi. Gracias. ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Les gustaría que se reunieran. Mi mamá también va a hacer una YouTube. ¿En serio? Eso no nos lo había dicho. Cristamar, ¿tú quieres ser youtuber? Todos Fíjate, queremos ser youtubers. ¿En Algo que serio? hemos comentado, y yo sé que estamos ahorita en aras del tiempo, pero qué importante que Cristamar ve hoy a Fernando Andrés con 7 años, pero sabe que Fernando Andrés va a crecer. Y creo que las mamás pueden ser agentes de cambio importantísimo. Y el año pasado, a través de la Fundación Soy Crear, Cristamar y un grupo de redactoras, Cristamar la redactora principal, se entregó un protocolo de atención y abordaje a la policía del municipio turístico El Morro, licenciado Diego Bautista Urbaneja, Lechería. en Venezuela. 12 kilómetros. 12 kilómetros cuadrados. Un protocolo donde además se acompañó de una capacitación que brindó Cristamar con otras mamás, agentes de cambio, y donde se explica a los funcionarios y a las Por funcionarias favor. cómo atender a una persona TEA o cómo hacer el abordaje en caso de que sea víctima, en caso de que sea testigo o en caso de que sea agresor. Y qué importante, Cristamar, quiero resaltar esto en ti, porque no nada más eres una mujer profesional, una mamá responsable, todos los roles, sino que además estás pensando no solo en él, sino en todos los niños con TEA y las personas con TEA, porque él va a crecer. Por supuesto. De 7 va a tener 18, va a ser independiente, va a estar solo, no solo por lechería. Esperamos que este protocolo pueda ser replicado en otros municipios. Háblanos un poquito de cómo fue esa experiencia, ese protocolo que entregó Fernando Andrés el año pasado. Sí. Ese protocolo nace de un caso que lamentablemente se dio en el municipio, y fue el caso de un niño que estaba viendo, creo, más o menos el caso sucedió así. Estaba viendo él estaba viéndose en un espejo de un carro, pero como es una actitud sospechosa, es que una persona se esté viendo en un carro Claro. ajeno, en un espejo. Sí, una Que mala pueden inter- pensar, está viendo. Ajá, entra que al estará caso. buscando con mala intención. Bueno, una entonces, mala ¿qué pasa? Sí, interpretación una mala de la interpretación. conducta. Bueno, y hubo entonces también un mal abordaje por parte de, pero no, digamos que no fue, que hay parte y parte de culpas, ¿no? Porque Ujú. ¿qué se puede hacer si a ti como profesional en el ámbito de la salud, de la seguridad, del rescatismo, no te preparan para abordar a personas dentro de la condición neurodivergente? Ujú. Neurodiversas, perdón. Entonces, ¿qué sucede? No sabes cómo aplicar los protocolos ya existentes, entonces lo desvías o no puedes controlar, digamos, el nivel de abordaje que una persona con condición requiere en comparación con una persona que no tiene condición. Y cómo diferenciar una actitud sospechosa Exacto, de una actitud de una de persona dentro del TEA. Eso Del es TEA. importante. Papi, que te va a decir algo importante. Dime algo importante. Primero, hijo, que te amamos. Ajá. Te amo. Sí. Lo segundo, ¿sí? Ajá. Cuenta con tu mamá y tu papá para seguir avanzando. Ujú. ¿Sí? Y sobre todo, bueno, sigue siendo una persona amorosa como lo has venido siempre. Ujú. Siempre. Nunca, no cambies eso. ¿Sí? Qué bonito lo que te han dicho Sí. mamá y papá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aplauso! Ahora sí puedes informar. porque Mira, quieres, pero siéntate. sería bueno preguntarle algo más a Fernandito. Ajá, Fernandito, ¿Qué cosa importante le quieres decir tú? ¿Oh? ¿Qué te gustaría decir? Sí, está apagado. no, está encendido. ¿Oh? Entonces, si lo veo que está apagado. Mira, Fernandito, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Has pensado en eso?
Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Puedo encenderlo? Sí, está encendido. Lo que pasa es que no se escucha como tú. Responde la pregunta de Jesús. Oh, bueno, ¿Qué te gustaría hacer cuando crezcas? puedo ser famoso por Coca-Cola, estar en un supermercado, ser una de las empresas, comprar cosas y por último, pagarlas. Ok, Muy bien. muy importante. Un ciudadano responsable, Patricia. Que paga 20 para acá Qué bueno, conmigo. creo que va a ser empresario. Me parece lo mismo. Algo así. Bueno, con Fernandito vamos a primero agradecer a Cristian María Fernando por compartir con nosotros parte de la historia que siguen que ver construyendo para juntos en familia. Y nosotros, ¿qué tenemos que decirle a nuestra audiencia, Patricia? Primero que se suscriban. Que espero que le den like. Like. ¿Y qué más? Ajá. Que lo compartan. Así. Que lo compartan. Muy Muy importante. bien. Chao. 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 Muy bien, Fernando.